y que desde mi perspectiva constituiría ya una prueba directa. Pero mejor no voy a sacar conclusiones y se lo voy a preguntar rápidamente al abogado penalista Andy Carrión. Bienvenido, doctor Carrión, a Éxitos. Muy buenos días, Karina, y gracias por la invitación. Hola, ¿cómo está? Está un poco molesto el premier Otárola porque le han sacado pues algo que parece que le ha afectado brutalmente, es que toquen a sus amigas, ¿no? Dos señoritas, para quienes no están enterados del tema, dos señoritas que lo fueron a visitar y que después consiguieron trabajo, y el último domingo Panorama sacó una prueba contundente que la PCM le mandaba un correo electrónico de la PCM a una de las señoritas diciéndole que mande el CV, el currículum, y diciéndole a ver cuánto quieres ganar. Entonces, ser amigo del premier Otárola es pues sacarse la lotería. Él dice que no hay acto de corrupción de ninguna manera. ¿Allí hay algún acto presumiblemente de corrupción? Previamente, Karina, debemos de señalar que ya el premier Otárola ha demostrado durante múltiples apariciones este carácter intransigente de los cuestionamientos que le realiza no solamente la prensa, sino incluso de las propias investigaciones que él ya tiene en curso. Él siempre señaló de que aquí se debería de priorizar la transparencia. Sin embargo, pareciera que eso no se condice con los hechos, porque más bien se molesta cada vez que se le exige algún tipo de explicación sobre la cosa pública. Nosotros, digamos, si la prensa no está indagando sobre su vida privada, sino cómo esta afecta a la administración pública y la transparencia que se debe llevar a cabo. En este caso, por ejemplo, tú mencionaste el informe del Dominical en el que sacó un correo electrónico que se dirigió a una de las compañeras o amigas del premier Otárola, y que desde mi perspectiva constituiría ya una prueba directa de algunos indicios que antes se tenían o sospechas de favorecimiento a determinadas personas en la contratación para el acceso a la administración pública. Además de ello, también debemos de tener en cuenta los cambios de versión que ha tenido el propio premier Otárola, ¿no? Porque él había dicho de que no las conocía, de que apenas había tenido una reunión previa, pero finalmente una de ellas admitió de que era su amiga y desde hace muchos años atrás, ¿no? Las dos Entonces, salieron a decir a cara pelada y con cámara encendida, con micrófono, en un acto voluntario que eran sus amigas y que la habían ido a visitar para felicitarlo por el puesto que tenía. por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que aquí el premier debería de someterse a las investigaciones, ¿no? Debería en rigor de cuestionar informaciones que no hacen más que ya asemejar este gabinete al gabinete de Pedro Castillo, porque es así como se descubrieron estos eventuales actos ilícitos mediante el acceso a la información pública. Y por más que lo niegue, aquí no solamente ya hay investigaciones de la prensa, sino ya hay investigaciones fiscales abiertas en contra del premier Otárola que justifican que la prensa siga también indagando sobre los diversos contratos que se dan no solamente en la presidencia del Consejo de Ministros, sino también en el anterior ministerio del cual él formaba parte, y por lo cual también existen investigaciones vinculadas al de los delitos de genocidio, homicidio y también lesiones graves. Así es que eso también es algo que debe de tenerse en cuenta y que el premier, como uno de los primeros funcionarios del Estado, debe de clarificar. O sea, no se le está exigiendo, digamos, algo distinto a que dé cuenta de la administración de la cosa pública, y parece que eso le molesta en cada una de las intervenciones que tiene el premier, porque su objetivo primigenio es la prensa y luego también ya las instituciones fiscales, pero todos deben de someterse a las investigaciones, incluyendo el premier Otárola. Claro, cuando es pública la información, él no debe de arañarse. Entonces, cuando él dice que se pide por transparencia, y es una falacia, una mentira, yo creo que muestre. En realidad no creo ningún periodista que esté perdiendo su tiempo para llenar una papelería para pedir por transparencia la marca de lápiz que él está utilizando. Entonces, si alguien pide los correos electrónicos públicos, eso sí se puede pedir. Por supuesto, todo el procedimiento de la contratación de un personal en cualquier institución del Estado, Karina,
debe de ser de acceso público. Cualquiera puede solicitar cuáles fueron los criterios que se utilizaron, las bases de la convocatoria, cuál fue la naturaleza de la contratación o por qué también no se procedió a contratar a una determinada persona, porque estamos hablando de la administración pública, no estamos hablando, para decirlo en términos más coloquiales, pues de la chacra del premier, ¿no? En la cual uno se está entrometiendo en su propia administración o competencia privada de actuaciones. Y eso es algo que él tiene que tener en cuenta. Ahora bien, todos los elementos e indicios que hasta el día de hoy ha ido ventilando la prensa han sido motivos de pronunciamientos fiscales, y eso es lo más importante, que la Fiscalía ha dado credibilidad a lo informado por la prensa y ha asumido eso como hipótesis inicial de investigación, que entiendo debe de ir avanzando, más aún cuando durante los últimos días están saliendo nuevas pruebas de una eventual influencia sobre otros funcionarios a fin de contratar a sus allegadas. Claro, muy bien. Entonces, todo lo que sea indagaciones sobre los dineros públicos, las contrataciones, el mail que le ha dado pues el gobierno, entonces todo eso sí es factible al escrutinio de la población y de los periodistas, claro. Por supuesto que cuando hacen sus cochinadas, lamentablemente no lo hacen mediante los mails que les da pues el gobierno, sino los hacen mediante otras cosas. Tampoco muchas veces no lo hacen pues dentro de las instituciones estatales, pero durante el gobierno de Castillo vimos pues que tenían los $20,000 en el baño, ¿no? Ya eso fue un exceso. Pero no se debe pues, como él ha saltado en contra de un fiscal y está pidiendo que lo sancionen. ¿Sancionar de qué? Si es que los periodistas tienen fuentes, el acceso a la información es pública y él, ¿por qué ya está pidiendo esta sanción a priori? Por favor, yo le pido que me espere unos minutos, me tengo que ir a una pausa y regresamos con su respuesta. No se muevan de Exitosa. Seguimos hablando de la furia del premier, ¿no?, contra la prensa, porque le están preguntando sobre sus amiguitas y también contra la fiscalía. Estamos nosotros hablando con Andy Carrión, abogado penalista, y yo le había dicho de que esto de pedir sanción contra el fiscal por un correo que encuentra panorama con su trabajo de investigación, pues así son los periodistas, tienen fuentes. Entonces, ¿qué es lo que deviene con esto? Porque el premier exigiendo, el premier no es cualquier persona, el premier tiene poder y está pidiendo una sanción contra un fiscal. Karina, aquí primero habría que indagar si en efecto es el fiscal quien ha filtrado esa información o si esa información se encuentra en la carpeta fiscal, porque imputar de manera directa que ha sido el fiscal quien eventualmente ha filtrado esta información implica ya que el premier tiene un conocimiento previo que en rigor debería de guardar reserva, él mismo, ¿no? En segundo lugar, debemos de señalar, Karina, de que en casos como estos, no necesariamente la información está siempre en custodia del propio fiscal, porque también tienen acceso a la carpeta tanto los investigados como también algunos otros actores propios de la investigación. Es que yo creo que él sí puede exigir una investigación, pero de ninguna manera ya lanzar una acusación directa en contra del fiscal hasta que él no tenga certeza de que en efecto ha sido el fiscal quien supuestamente habría filtrado esta información. Claro, y además, lo quiero interrumpir aquí, y además, y él de repente no está valorando que quizás salió de la propia PCM. Y quizás sí, por supuesto, ni siquiera la fiscalía lo tiene. Quizás están llamando al periodista para que se lo dé. Sí, por supuesto, y eso no lo tiene en cuenta, al menos el premier al momento de realizar este tipo de comentarios, y debemos de recordar que también hay que garantizar que la Fiscalía lleve adelante su trabajo de manera objetiva y sin presiones de ningún tipo, porque esta amenaza velada que está lanzando el premier de manera pública hace de que de alguna u otra manera se esté influenciando sobre el trabajo que está realizando el fiscal, y yo creo que eso es lo más reprochable, porque estamos hablando nada menos que del primer ministro,
no estamos hablando de cualquier ciudadano, sino que alguien quien dirige el Ejecutivo conjuntamente con la presidenta Dina Boluarte. Es que yo creo que este tipo de comentarios hablan muy mal de él, incluso como abogado, porque debería de garantizar la objetividad de la actuación del fiscal. Y eso implica, por ejemplo, que este tipo de comentarios puedan esbozarse, pero ante la propia institución que está llevando adelante la investigación. Doctor, pasemos a otro caso, pasemos al caso Amurús. Este caso bastante complejo, ¿no? Porque la tercera vicepresidenta se la ha pasado mintiendo, ha quedado como la más mentirosa del Congreso de la República, aunque no sé si la más mentirosa porque tenemos a tantos mentirosos allí, pero ya la Fiscalía le ha abierto una indagación y esta indagación es por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo presuntamente, porque ya se tiene claro que ha trabajado la hermana de su pareja, negada 1000 veces, el ex legislador eh, Paul, García, y también gente allegada a él, precisamente al partido que ha formado. Entonces, ¿cuál es son dos caminos? Es decir, el camino penal va a poder caminar por sí solo o como todos los congresistas pasa por una etapa de pedir permiso al Congreso para la acusación constitucional. Bueno, en este caso vemos, Karina, como lo acabas de mencionar, que es la Fiscalía de la Nación quien ha abierto investigación en contra de la congresista Amurús. Ese seguirá el camino que la Fiscalía vea por conveniente dentro de la etapa de investigación preliminar. Si es que la Fiscalía acopia y recaba los suficientes indicios que ameriten pasar a una segunda etapa, pues entonces la Fiscalía tendrá que formalizar esta acusación ante el Congreso de la República, para que sea el Congreso de la República, a través primigeniamente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y otros organismos propios intraparlamentarios, quienes postulen esto luego al Pleno del Congreso de la República, y será finalmente el Pleno quien aprobará o no esta eventual conclusión por parte de la Fiscalía. Mientras tanto, quien es el único competente de llevar adelante esta investigación es la Fiscalía, pero eso no obsta, Karina, para que el propio Congreso de la República investigue estos hechos. Pero ya hemos visto de que hay cierto espíritu de cuerpo por parte de la mayoría de congresistas de no investigar cuando alguno de ellos se encuentra implicados en hechos como estos. Hace poco también la propia congresista pasó airosamente este examen parlamentario para que no se proceda a sancionarla. Entiendo de que si ese ha sido el precedente, pues tampoco podemos esperar mucho de alguna eventual investigación futura, al menos en el Congreso de la República. Pero usted sí considera que se configuran estos delitos, los que está proponiendo la Fiscalía, porque parece bastante raro de que tiene una pareja y que después la hermana de la pareja aparece trabajando en el Congreso de la República y que todos los allegados que tienen filiación con el partido de esta pareja también tienen trabajo en el Congreso de la República? Yo creo que hay cierto modus operandi muy similar en muchos de los funcionarios públicos. Karina, hace un momento hablábamos del premier Otárola y ahora estamos hablando de casos similares, pero que vinculan a la congresista Amurús, en el sentido de contratar a personas que en ocasiones quizás no cumplen con los mínimos requisitos para ejercer este cargo, o simplemente basado en influencias o acercamientos o quizás favores partidarios. La Fiscalía lo que está imputando en este caso es negociación incompatible. Eso significa que ha habido un interés indebido por parte de la congresista, al menos a nivel de sospecha inicial simple. Yo creo que la tipificación es correcta y que bajo estos parámetros del delito tiene que seguirse investigando en adelante. Pero recordemos que por ahora nos encontramos frente a una sospecha inicial simple. Veamos si es que la Fiscalía en el transcurso de la investigación logra afianzar esa hipótesis y demostrar de que en efecto aquí se ha cumplido con los parámetros del delito de negociación incompatible. Muy bien, entonces ya tenemos claro y eso es un trabajo que me imagino se hace en el corto tiempo porque solamente es pedir y ya han ido allí ayer hasta su oficina y al Congreso de la República ver los contratos. Sí, puede parecer de que implica un trabajo muy específico el recabar las pruebas, ¿no? pero en rigor esto no es así en la práctica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que vincula a Otárola, la presidenta se acaba de ampliar por 8 meses más, Karina, y en casos que parecen sencillos como este, puede implicar una investigación que puede llegar incluso hasta el año,
de investigación. Entonces, yo creo que ese sería un tiempo aproximado que tendría que tomarse la Fiscalía de cara a evaluar si ya nos encontraríamos frente a una sospecha mayor respecto a la comisión del delito que se viene investigando. Ay, qué barbaridad. Los periodistas utilizan rapidito y sacan todos los documentos y ya parece un indicio razonable. Muchas gracias a Andy Carrión, él es abogado penalista.